que es Analytics, y también contextualizarlo en lo que Chile está haciendo y los impactos que esto tienen a algo que es derechamente la misión de la facultad, que es liderar la construcción de un mundo sostenible. Eso es un poco lo que la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez está buscando impulsar en una fórmula que hemos llamado Smart plus Sustainable, lo inteligente más lo sostenible. Ahí la fecha está equivocada, no es junio de 2020, es octubre. Pero un poco para contarles este mundo de los datos, lo primero que quise hacer es mostrarles que en vez de hacer el currículum también lo hizo, como también lo hizo Emilio, yo también les puedo mostrar otra forma de mostrar esa misma información, que es, por ejemplo, dónde tengo las colaboraciones de investigación, dónde fue que estudié, dónde fue que hice mi doctorado y después postdoctorado. Sí, existe el postdoctorado, no se asusten. Y después uno puede ser profesor. Volví como profesor hace más de 10 años, un poco menos de 10 años en realidad, a la Universidad Católica, y hace casi 2 años estoy como decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Adolfo Ibáñez. Y este gráfico muestra inmediatamente una realidad de muchos investigadores en Chile, que si se fijan, los círculos blancos muestran las colaboraciones de investigación, están todas ubicadas en el hemisferio norte. ¿Ah? Y eso ya indica algo. Indica, por ejemplo, dónde hay más recursos de investigación, indica dónde hay más colaboraciones, indica por qué el primer mundo es el primer mundo, como algunos dicen, y por qué nosotros como país decimos tratar de trabajar también más en nuestra región. Ahora, eso da para otra discusión y no es lo que nos convoca hoy. Lo que nos convoca tiene que ver con esto de qué es el Big Data. Y esto del Big Data o el Data Science, que no es lo mismo, o Machine Learning, que tampoco es lo mismo, inteligencia artificial, que tampoco es lo mismo, pero están todos muy, muy interrelacionados. Son conceptos que se interpretan y se utilizan hoy quizás un poco a destajo, sin saber muy bien de qué se está hablando, pero sobre todo nos dan una idea de cómo el mundo hoy, y sobre todo cortesía de la pandemia, de hecho estamos todos conectados, hemos estado todos conectados durante meses en pantalla viendo algo como una especie de videojuego o reality show donde nos vemos todos los amigos desde las casas, con los profesores, a nuestros familiares, etcétera. Pero es lo digital como parte fundamental de nuestras vidas y como parte del diseño de nuestras vidas. Ahora, para llegar al Big Data, me gustaría hablarles de tres cosas que de alguna manera se tuvieron que interrelacionar para poder llegar a este fenómeno del Big Data. Lo primero es algo que ustedes han estudiado ya varios años y que algunos de ustedes van a querer seguir estudiando hacia adelante, llamarlo Big Math, ¿ah? Las matemáticas de lo que está detrás de todo esto. Y las matemáticas en realidad hay que primero saber que son un lenguaje, no son una ciencia. Las matemáticas son un lenguaje, y un lenguaje que nos permite capturar y abstraer ciertos aspectos a través de modelos matemáticos. Y en modelos matemáticos que son capaces de generar hipótesis, teoría, y después ser contrarrestados con la experimentación eh, física o computacional eventualmente de fenómenos de la realidad. Entonces, hoy los fenómenos sociales, económicos, medioambientales, etcétera, son extremadamente complejos. Es muy difícil hoy todavía poder incorporar la particularidad de cada cosa, pero uno puede abstraer, y ese concepto de abstraer se dibuja a través de las matemáticas. Y con esas matemáticas yo soy capaz de predecir, que va a ser un poco el propósito de todo este esfuerzo que se ha hecho a nivel mundial en torno al Big Data, que es poder predecir cosas y anticiparse esas cosas para poder tomar mejores decisiones. Método científico, me imagino que ustedes lo conocen. Uno se hace una pregunta, construye una hipótesis respecto a la respuesta a esa pregunta, hace una predicción
conduce un experimento, toma datos y dice, los datos demuestran que en realidad mi pregunta o mi hipótesis no es cierta, o los datos son tan malos que no me permiten concluir nada y tengo que trabajar en hacer un experimento. Mejor todavía. O la construcción de la predicción es muy mala. Entonces, esto es un ciclo de constante cuestionamiento y que al final del día, en los últimos 2000 años, hay personas que han estado tratando de plantear modelos matemáticos y ecuaciones que de alguna forma regulan distintos fenómenos eh, químicos, físicos, biológicos, etc. Y aquí hay algunas ecuaciones famosas. Ustedes conocen quizás el teorema de Pitágoras. eh, Ahora, ese teorema de Pitágoras es para por supuesto, un triángulo rectángulo. Después, eso fue antes de Cristo, 530 antes de Cristo. Después aparece los logaritmos, aparece el cálculo, alrededor de 1600 y tanto. Aparece la gravedad, las ondas, y aparecen distintas ecuaciones que van simulando, por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes, que simula lo que son los fluidos. Después aparecen las ecuaciones de Maxwell, 1865, la entropía. A un tal señor Einstein se le ocurre una cosa muy, muy divertida, que esto de la energía fuera la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Después hay un señor Schrödinger que anda buscando un gato, que no sabe si está muerto o está vivo, a través de la famosa ecuación de Schrödinger del año 1927. Y después hay quizás ecuaciones que son menos conocidas, como la de información, Shannon, o caos, o la de Black-Scholes, que hace una predicción sobre valores de productos financieros. Es importante detenerse a la palabra modelo, un modelo matemático. Significa que no es una realidad, es un modelo, es una abstracción que elimina un montón de elementos de la realidad, pero que trata cualitativamente y ojalá cuantitativamente lo más cercano de la realidad a través de estas ecuaciones. ¿Y qué pasa? Que cuando uno interpreta mal los modelos, hay desastres que pueden ocurrir. La ecuación de Black-Scholes, que les dio el premio Nobel en el año 97, es una ecuación muy bonita, pero tiene condiciones para obtener algunos de sus parámetros que son equivalentes a equilibrar esa roca que ustedes ven, donde yo sé que basta que sople un poco y se va a caer todo inmediatamente. Esos equilibrios en la ecuación de Black-Scholes se debían a equilibrios en el mercado financiero. ¿Y qué pasa? Que la gente empezó a utilizar el modelo Black-Scholes sin entender las limitaciones de los modelos. Los modelos tienen incertidumbre. Los modelos son una abstracción, no son la realidad. ¿Y qué sucedió? Que hace 13 años atrás, 14 años atrás, eh, hubo una gran crisis financiera impulsada tremendamente por la mal utilización de algoritmos basados en que este modelo era correcto a todo evento. Y eso es súper importante mantenerlo en mente. Las ecuaciones tratan de modelar algo, la matemática es correcta y uno puede demostrar y son verdades, por así decirlo, absolutas, pero otra cosa es que esa verdad absoluta refleje la realidad, que es distinto. Ahora, esas ecuaciones son tan difíciles que yo en realidad difícilmente las puedo hacer a la mano. No es como cuando yo trato de resolver una ecuación cuadrática o una ecuación sistema lineal, que a lo mejor eso sí lo puedo hacer a la mano hasta 2, 3 variables, pero más allá de eso es un dolor de cabeza más o menos grande. O puedo pasar muchas horas de mi vida dedicado a eso cuando hay cosas que se llaman computadores que me ayudan a resolver esto. Pero los computadores necesitan algoritmos. Y aquí les puedo dar un algoritmo súper valioso del doctor Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, que dice cómo hacer amigos. Entonces él dice, bueno, llame, si está en la casa, le gustaría comer algo conmigo. Si la respuesta es no, entonces, o tomarse algo, si la respuesta es no, entonces una serie de preguntas para ver si esta persona quiere ser su amigo o no. Si la respuesta es sí, etc. Y esto es básicamente un flujo, un árbol de decisiones que se van tomando en función de distintas
opciones. Hay otro algoritmo súper importante, se los recomiendo, yo nunca lo aplico, pero creo que es bien bueno, que es cómo ser feliz. ¿Ah? ¿Tienes algún problema en su vida? No, entonces no se preocupe. ¿Tiene algún problema en su vida? Sí. ¿Tiene solución? No, entonces no se preocupe. Y si tiene solución, sí, y no se preocupe. Y pueden ser personas muy despreocupadas, y si lo logran, yo los felicito. Yo no lo he logrado implementar todavía, pero son algoritmos, básicamente. Ahora, lo interesante es que los algoritmos necesitan de computadores para hacer, ejecutar esas instrucciones, sumar, restar, dividir y operaciones cada vez más complejas a nivel de computadores requieren de un hardware asociado al software, que son los algoritmos, para poder tomar mejores decisiones o hacer cálculos más rápido. Y aquí les quise mostrar un gráfico de cómo la velocidad o cuántos transistores por microprocesador existen. Esto suena medio exótico, pero esto es una ley empírica, que es la ley de Moore, que lo que dice es que básicamente el número de transistores, o sea, las unidades que van haciendo operaciones más elementales dentro del computador, se van duplicando casi cada 2 años. Y aquí ustedes ven como en el año 71 un computador podía hacer, no sé, alrededor de 100 operaciones o 1000 operaciones por segundo, y hoy estamos alrededor de 10 billones de operaciones por segundo. Eso quiere decir que podemos procesar y analizar un montón de información en tiempos cada vez más cortos. Esta es una lista, por ejemplo, de los supercomputadores más grandes del planeta. Eso, ahí tienen el link, el top500.org. Ustedes tienen un computador MacBook Pro 15 pulgadas, super duper, con 4 cores y 4 procesadores a 2,6 GHz. Ese procesador genera 5 gigaflops, que son operaciones de punto flotante, o sea, operaciones sumas y restas de que si las cantidades que yo voy a utilizar. Son 5 gigas, o sea, 10 elevado a 9. El Summit, que es este computador que tiene 2 millones de cores, es elevado a 9, o sea, es 1000 millones de veces más rápido que ese computador, y consume tanta energía que necesita una central eléctrica para poder operar. Y todos estos data centers que procesan la información, por ejemplo, de Netflix o Amazon, que tiene todos sus sistemas de compra, o incluso procesamiento de señales astronómicas, que les voy a comentar un rato más, necesitan básicamente no solamente de grandes computadores, sino necesitan además de centrales eléctricas dedicadas exclusivamente para poder hacer esto. Y aquí les muestro una foto de un centro de computación en Suiza que visité hace unos años atrás, donde los computadores los enfriaban con agua, y el agua la sacaban del lago, al lago de Lugano, a, no sé, 2 grados de temperatura. El agua pasaba por los computadores, enfriaba todos estos miles y miles de procesadores. Se calentaba tanto el agua que después servía para la calefacción, para la ducha, para todos los servicios del edificio completo. ¿Ah? Y ese es un poco el gasto energético que estos computadores están generando, y por eso mucha gente dice que blockchain, que es una tecnología que utiliza grandes centros de cómputo como este, tienen una huella de carbono muy importante. Entonces, hoy calcular cosas a este nivel para predecir escenarios de cambio climático o precios del mercado financiero o sistemas de transporte, por ejemplo, o predicción de sistemas de transporte, etcétera, requieren de una cantidad de energía no menor y pueden ser considerados entonces como algo que afecta el desarrollo energético de los países. Bueno, esta tendencia exponencial, de crecimiento exponencial de los transistores, se observa en realidad en todo lo que es tecnología. Una vez que un país o una civilización empieza a invertir en tecnología, esa tecnología hace que el siguiente desarrollo sea cada vez más acelerado. Piensen ustedes que el año 69 mandamos al hombre a la luna con computadores que eran
órdenes de magnitud peores que los computadores que estamos usando para ver esta charla, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y eso se iba acelerando, han aparecido los smartphones, han aparecido los autos que se manejan solo, los drones, etcétera, etcétera, más un montón de tecnologías que están ocurriendo. Y eso llama, después, que lo vamos a discutir en un segundo más, a que de alguna forma el ser humano en algún momento va a tener que enfrentarse a una realidad que es que la tecnología lo supera derechamente. Y eso es lo que llaman la singularidad. Lo vamos a conversar en un segundo más. Pero lo que está detrás, entonces, del Big Data es, por un lado, la parte matemática, pero después, cómo esa matemática se introduce en computador. Y para introducirla en computador, tengo que trabajar con algoritmos. Y aquí hay una lista de algoritmos que son series de instrucciones que yo puedo repetir y obtengo el mismo resultado, con los mismos datos, por supuesto. Y algoritmos famosos que ustedes a lo mejor no conocen la gran mayoría, pero hay unos que sí. JPEG, me imagino que los JPG, son un algoritmo de compresión de imagen. Y lo que hacen es agarrar los píxeles, ver la información de las imágenes que están viendo y condensarlas en un formato que después yo cuando abro sé reconstituir toda esa información para generar la imagen completa. Pero yo no envío toda la información de todos los píxeles de una foto. Eso es JPEG o JPG. Hay otro algoritmo, que es un algoritmo que además tuvo un impacto económico brutal, que es que probablemente antes de ustedes nacieran, por si no sabían, los buscadores de Internet eran súper lentos o eran bastante malos. Y lo que hizo un señor Page fue generar un algoritmo que pudiera predecir éxitos de búsqueda en Internet de mejor manera. Bueno, ese señor fundó una empresa que ustedes algunos conocen, se llama Google. ¿Les suena? Ya, bueno, Google fue el último de los buscadores, uno de los últimos buscadores de los 90 en aparecer y literalmente destruyó a todos los otros buscadores de Internet. Y se basa nada más que en un algoritmo que está graficado en esa imagen, que es un algoritmo de grafos de conectividad entre páginas. Lo que hacen es calcular algo que se llaman valores propios, que si lo saben, los felicito y si no, no se preocupen, en nuestra facultad lo van a poder aprender. Pero son algoritmos que básicamente han generado empresas del tamaño de Google. Y de ahí llegamos al Big Data. Entonces, por una parte tenía las matemáticas, después tenía los algoritmos y la capacidad de poder procesarlo, y después llegó esto del Big Data. Y los Big Data más bien es un término que aparece hace unos 15 años atrás, 2 años atrás, eh, donde se hablan de 4 cosas. Uno, la capacidad de generar mucho dato. Piensen que en los últimos 10 años se ha generado más información que toda la información que estaba en cualquier libro, documento en toda la historia de la humanidad. Y la cantidad de información que hoy está disponible crece exponencialmente año a año. Entonces hay un tema de volumen. Entonces uno habla de las 4 V, el volumen de los datos, la velocidad, gracias a fibra óptica, gracias a estos supercomputadores, gracias a los mismos computadores personales que cada vez son más poderosos, velocidad para analizar esos datos. Pero después aparecen otras 2 V. Uno es la variedad de los datos, datos que vienen de Twitter, de Facebook, de mis emails, de mi navegador, etc. Y de la veracidad de esos datos. ¿Cuánta incertidumbre hay en la data? ¿Cuán cierta es la data? ¿Cuán consistentes esos datos? Y esos definen una serie de problemas súper interesantes desde el punto de vista del Big Data. Ahora, ¿por qué necesitamos Big Data? Se lo voy a explicar en un segundo. ¿Algunos conocen Netflix? ¿Les suena? Yo espero que sí. Resulta que Netflix era una empresa que lo que hacía era enviar VHS a domicilio durante los 90 y parte del 2000. Y en algún momento la velocidad de transmisión de datos es tan alta que deciden empezar a hacer streaming de datos con película, pero tampoco le iba muy bien. La clave de Netflix es que fue capaz de incorporar información sobre los gustos de las personas
respecto a las películas que les gustan y las que no les gustan, para ir mejorando las predicciones de qué película le va a gustar en lo siguiente. Y ahí lo voy a explicar en un segundo más, pero al hacer un sistema de recomendación de películas, igual que cuando se meten a Amazon o algún buscador de e-commerce, o un sitio de e-commerce que les va recomendando productos en función de lo que ustedes han comprado antes, es donde a Netflix le empieza a ir muy bien. Netflix logró esto haciendo un premio y entregó $1 millón a un grupo de nerds, que está ahí en la foto, nerds como yo por lo demás, muy orgulloso, 2009, donde entregó $1 millón al sistema que pudiera predecir de mejor manera y en el menor tiempo posible qué películas le iba a gustar a alguien, dadas las películas que había visto y las que no había querido ver. Y ese secreto es un poco lo que está detrás de este nuevo mundo que ustedes viven y que nos ayuda a tomar mejores rutas para ir de un lado a otro, para elegir mejor, no sé, desde qué banco utilizar o, por ejemplo, qué película ver. Y lo que tiene que ver con eso es que entre los algoritmos que hemos discutido, hay algoritmos que se llaman algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina. Son algoritmos que enseñan a crear mejores algoritmos. Pero para poder hacer esos algoritmos, yo necesito datasets, necesito datos para poder entrenar a los algoritmos. Y aquí les puse una lista de hitos en la historia de inteligencia artificial, en donde se comparan los datasets, o sea, el volumen de datos que yo necesitaba para entrenar el algoritmo. Y aquí está en la tercera columna la lista de algoritmos, el año en que fueron propuestos por primera vez. Entonces, por ejemplo, el ser capaz de reconocer la voz humana es algo que ya el año 94 era factible de hacer, pero con un algoritmo que venía del año 84. Sin embargo, la base de datos que utilizaron para poder hacer eso fue el año 91. Después, el año 97, IBM le gana a Garry Kasparov jugando ajedrez. El algoritmo existía el año 83, pero la base de datos que sirve para que aprenda el algoritmo a jugar ajedrez se genera recién el año 91. Y así sucesivamente, lo que vemos es que el algoritmo estaban propuestos, o los algoritmos estaban propuestos muchos años antes que el set de datos que ayudaba a entrenar el algoritmo. O sea, yo creo el algoritmo, pero después tengo que entrenarlo. Y lo entreno con los datos que obtengo. Y resulta que nosotros entregamos un montón de datos desde hace 12 o 10 años atrás, o más incluso, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de todos esos sitios, porque vamos colocando información sobre nosotros y vamos entregando cada vez más datos. Y los volúmenes de esas bases de datos es tan grande que permiten hacer de forma cada vez más precisa el entrenamiento de los algoritmos para que después puedan tomar mejores decisiones. Déjenme contarles de un proyecto precioso que la Facultad de Ingeniería y Ciencias lidera en la Universidad Adolfo Ibáñez, que es el proyecto Data Observatory, que es un proyecto con apoyo del Ministerio de Ciencia, Ministerio de Economía y de Amazon Web Services como socios fundadores para generar la base de datos más grande del planeta, que se puede generar en Chile gracias a los telescopios. Los telescopios chilenos representan el 70% de la observación espacial del planeta hecha por el humano y el 70% está en Chile. Eso significa que nosotros tenemos acceso a una cantidad de información gigantesca. Los futuros observatorios generan imágenes no de gigabytes, sino del orden de petabytes por noche de observación. ¿Cómo procesamos esas imágenes? ¿Cómo obtenemos información de esa? Es visto de una manera como la cancha olímpica más grande para poder entrenarse en este sentido. Y hoy estamos usando el Data Observatory para ver cosas como cambio climático, para ver la evolución del coronavirus. Estamos trabajando con MIT y Harvard en este proyecto, junto con otras asociaciones nacionales. Y también, por supuesto, lo que es la astronomía.
ya que es un poco el origen de esto. Pero este es un proyecto de talla mundial en el que la universidad ha logrado posicionar justamente su expertise en el tema de data science. Pero ¿para qué al final queremos hacer data science? ¿Por qué queremos este big data? ¿Para qué nos sirven tantos datos y procesar tantos datos? Porque al final del día queremos sistemas inteligentes. ¿Y qué es un sistema inteligente? Es un sistema que percibe su entorno, se da cuenta dónde está parado, ve, observa y toma decisiones que maximizan sus posibilidades de alcanzar con éxito su objetivo. Dentro de cada sistema inteligente hay un montón de algoritmos, pero esos algoritmos requieren de captura de datos, almacenamiento de esos datos y de análisis para luego ejecutar. Y ahí aparece la inteligencia artificial. Esos robotitos que hay a la izquierda, los podemos buscar en internet, los autos que se manejan solos, y ya habíamos visto el algoritmo Don't Worry, Be Happy, más Google Maps. De una forma bastante sencilla, la pregunta de qué es un sistema inteligente, veamos en el ser humano. La pregunta es, ¿qué ropa me voy a poner? Entonces, llueve, tengo ropa disponible, es una reunión formal o informal. Y en función de eso tomo una decisión. Eso es equivalente a hacer lo siguiente. Tomo mediciones, capturo datos, reviso la ventana, o sea, la agenda, abro la ventana, veo, proceso la información, veo los elementos que tengo en mi closet. No puedo volver a usar la misma ropa de hace 3 días porque huelo muy mal, no es buena idea, es una reunión formal o no. Y en función de eso tomo una decisión. Y después, en función del resultado de esa decisión, lo incorporo como parte de mi memoria para volver a hacer este proceso cada vez mejor. Esto implica sentir, por una parte, qué datos sentimos, cómo los medimos, qué información podemos recolectar, pensar, cómo interpretar los datos, cómo los entendemos, cómo los combinamos con otros datos, para después de esto actuar. ¿Es la información proporcionada útil o es inútil? ¿Cómo afectan nuestras acciones a nosotros o al entorno? Y este proceso es tan sofisticado para nosotros, pero tan natural para nosotros, que ni nos damos cuenta que todos los días y en aquel minuto estamos tomando decisiones respecto a nuestras necesidades, a nuestros objetivos, a nuestras condiciones de entorno y a los datos y la memoria que tenemos. La inteligencia artificial así ha ido avanzando en función de todo lo que les he contado antes. Mejores computadores, mejores algoritmos, mejores bases de datos. Y en una encuesta que se le hizo a los expertos del área de inteligencia artificial 2016, se les preguntó en cuándo, por ejemplo, la inteligencia artificial iba a superar a un cirujano, a un investigador en matemática, a un autor de un bestseller de New York Times o de un juego como Go. Y resulta que sistemáticamente estas predicciones ocurren antes. O sea, los expertos mismos creen que las cosas van a ocurrir mucho más adelante, pero la velocidad con la cual esto está avanzando es tal que hace que las predicciones se vayan quedando hacia atrás de los expertos. Y eso va a llevar a lo que les comentaba hace un rato de la singularidad, que es donde el intelecto humano va aumentando a una cierta tasa, pero la inteligencia artificial y la inteligencia de máquina es tal que se acelera mucho más y supera al ser humano. Y luego el ser humano, entonces, y es casi que una película de ciencia ficción, se empieza a hackear a sí mismo porque puede incorporar estas tecnologías en sí mismo para tener más capacidades cognitivas, menos cansancio y una serie más memoria, etcétera, etcétera. Y hay mucha investigación asociada a eso. Yo les puedo decir que hay ratones que efectivamente memorizan mejor las rutas de un laberinto cuando se les inserta un chip en la cabeza. No es cualquier chip, hay que saber hacerlo. Es un proceso doloroso, no quiero saberlo realmente, pero la tecnología se está acercando cada vez más a este mundo de ciencia ficción. Todo esto suena muy bien, pero ¿para qué queremos hacer estos sistemas inteligentes ahora? Bueno, y esto es un poco lo que motiva a nuestra facultad, que es el desarrollo sostenible. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El desarrollo sostenible entendido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones, garantizando, por supuesto, el equilibrio entre crecimiento económico, medio ambiente y bienestar social. ¿Ya? Todas las cosas que hemos estado viendo en los últimos años
nos hacen ver de forma muy evidente que estamos interrelacionados unos con otros, con el medio ambiente, a nivel económico, a nivel social, y que por lo tanto todas estas tecnologías tienen sentido y propósito cuando los ponemos en torno hacia un desarrollo sostenible. Y por eso hoy vemos que muchas de estas tecnologías inteligentes de data analytics, de data science, etcétera, se están aplicando desde la educación hasta una minería, desarrollo agrícola inteligente, manejo de agua, energía, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, para motivarlos un poco, cómo, por ejemplo, hacer pesca de precisión, cómo evitar dañar ecosistemas que después no puedan regenerarse hacia futuro o generar extinción a través de imágenes satelitales, sonares inteligentes, redes de captura inteligente que van procesando datos en tiempo continuo. O agricultura de precisión, dónde y cuándo irrigar, dónde y cuándo sembrar, dónde y cuándo cosechar. Lo mismo la minería, lo mismo incluso las ciudades inteligentes. Que es una ciudad inteligente, una ciudad que piensa cómo mejor utilizar su energía, cómo mejor canalizar el transporte, cómo mejor canalizar su salud, sus emisiones, etcétera, en tiempo real, no cuando ya ocurrió, sino que constantemente ir mejorando esa toma de decisiones en función de todos esos datos. El futuro del empleo, y con esto ya estoy cerrando, es muy interesante porque si ustedes ven este gráfico, entre el 2018 y el 2022, o sea, en 2 años más, un año y medio más, el porcentaje de actividades realizadas por máquinas va a ir aumentando por sobre aquellas realizadas por humanos, en un montón de cosas, desde toma de decisiones, comunicación, trabajo manual, actividades complejas, etcétera, etcétera. Esto el 2018 y el 2022 se espera que esto siga aumentando y así sucesivamente. Entonces, las competencias que se esperan para futuros trabajadores, ustedes, la futura fuerza laboral, para los próximos años, es muy distinta a la que se esperaba hace 20 años atrás. Hoy, y esta es una encuesta del Foro Económico Mundial, lo que se está buscando es que los trabajadores del futuro y las trabajadoras del futuro tengan una capacidad de pensamiento analítico, de innovación, de ser capaces de aprender por sí mismos activamente, porque la constante va a ser aprender. ¿Ya? Lo mejor que podemos hacer nosotros como universidad es ayudarlos a ustedes en el proceso de ser más eficientes a la hora de aprender, pero no les vamos a enseñar todo porque todo va a seguir avanzando y cambiando. Y la tercera característica que es súper interesante es la creatividad, la originalidad y la iniciativa. Y por lo tanto, hacia allá hemos ido orientando todos nuestros planes de estudio para ir generando esto, por supuesto, con capacidades de desarrollo y diseño tecnológico, pensamiento crítico, análisis, resolución de problemas complejos, inteligencia emocional. Un mundo muy distinto hoy. Entonces, en la UAI ustedes pueden estudiar distintos tipos de ingeniería. Estas son las que hoy se ofrecen en el proceso de admisión 2021, pero probablemente vamos a ir generando nuevas carreras: industrial, bioingeniería, informática, energía, civil, mecánica, minería. Es la única universidad en la que realmente los planes de estudio duran 5 años y tienen toda la posibilidad, además de poder titularse emprendiendo o investigando o trabajando en una empresa. Y las mallas, como para que les deje esta información de que puede ser de interés, somos la única universidad en Chile donde el plan común en ingeniería enseña data science, independiente de la especialidad que ustedes sigan. Porque lo que es claro es que hacia el futuro data science va a ser parte fundamental, incluso a lo mejor más que los cálculos 1 o las integrales 2 o los cursos más tradicionales. Pero siempre con una mirada hacia la sostenibilidad y por lo tanto a través de la formación de competencias esenciales como artes liberales, los talleres donde ustedes pueden emprender, pueden hacer investigación, pueden generar innovaciones derechamente, los pueden ir incorporando con esta formación en distintas áreas de data science, sostenibilidad durante sus primeros 4 años y después pueden titularse
o en una especialidad en un magíster derechamente en Data Science, eh, con una pasantía o un emprendimiento, o después incluso hacer doctorado y postdoctorado, como quien les habla. Yo con eso termino y le agradezco su atención. Muchas gracias. Puede levantar la mano y yo voy dando la palabra a quien tenga la pregunta. No sé si... Bueno, yo tengo una pregunta, o sea, no sé si se le podría llamar pregunta como tal, pero se podría decir que esto del data science sea una pesadilla como para las ciencias sociales, porque principalmente mientras esto va evolucionando, va dejando obsoletas a las ciencias sociales. Eso es lo que yo pude pensar, no, no sé si... Me- eh, eh, Como toda revolución de este estilo, siempre hay una mirada catastrófica y una mirada ultra optimista. Y yo creo que todo es una especie de consenso entre estas dos miradas. Yo creo que las ciencias sociales, al contrario, están ganando muchísimo gracias a este tipo de tecnologías, porque le está permitiendo monitorear y evaluar de forma mucho más precisa eh, esas hipótesis que ellos se hacen. ¿Ah? Un poco cuando les hablaba del método científico, está la hipótesis de cómo se van a comportar los seres humanos frente a tal cual cosa. Y hoy podemos hacer experimentos sociales, no lo vean mal, ¿ah? Naturales que están ocurriendo a través de las redes sociales. Yo no sé si este documental de Social Dilemma, ¿ah? Yo se lo recomiendo en Netflix, que habla muy, es una mirada un poco ácida respecto al rol de polarizar la sociedad eh, por redes sociales justamente. Y el mal manejo de ellas puede efectivamente, y eso ya está demostrado, puede manejar resultados eleccionarios, etcétera. Hay gente que incluso habla de social engineering, ¿ah? De ingeniería social, derechamente. Ahora, por supuesto que para que eso funcione yo tengo que entender bien procesos sociales e incorporar en tecnología, y no lo digo, no tiene que ser todo de una mirada orwelliana 1984, que todo es Big Brother que va a controlarlo todo, pero a lo mejor podemos hacer, y es un poco la apuesta de muchos gobiernos en Asia, en Europa, de tratar de usar estas tecnologías para una mejor calidad de vida de todo el mundo. Eh, si lo pensamos por un segundo, la pandemia ha sido muy difícil para muchos, incluido yo mismo, pero también nos ha demostrado que con ciertas tecnologías y con ciertos conocimientos dentro de nuestros propios datos, si uno es consciente y educado sobre lo que uno está entregando de esa información, estos sistemas pueden ayudarlo a uno bastante en su día a día. Lo importante es ser consciente. Yo creo que ahí es donde hay un esfuerzo que ha faltado a nivel mundial, derechamente, en entender las consecuencias de toda esta información que uno entrega a veces sin saberlo. Eh, y eso obliga a que en la educación, no en la universidad solamente, sino a nivel de colegios también, empecemos a conversar más de lo que es una educación en los datos o sobre la inteligencia digital Sobre la asociada red. a nuestros datos. Muy buena pregunta. No sé si alguien tiene otra pregunta. Vendrían... bueno, aquí Gales tiene una pregunta. No sé si desmutea nomás y pregunta. Hola, aló, aló, ¿se escucha? Hola. Sí, sí, Hola, perfecto. yo quería preguntar si, como esto va avanzando tan rápido, em, que ya la programación y todo eso que como sea parte común de nuestro ser y que estudiar eso ahora ya no, como que no valga la pena porque en el futuro ya todos van a saber. Yo diría al revés, quien no sepa programar va a estar re complicado hacia el futuro. No, por Eh, eso, como que ya estudiar eso ahora
no a leer tanto en el futuro porque ya todos van a saber, puede ser. Eh, eh, es- Entiendo la pregunta, te lo planteo de la siguiente manera. Esto es como, si ustedes se fijan, los currículum nacionales de educación básica y educación media obligan a cierto nivel de matemática. Eh, pero eso no quita que después uno se pueda especializar en estas cosas para justamente seguir, no solamente tener ese conocimiento común con respecto a todo el resto, sino especializarse y desarrollarse en la creación de nuevos algoritmos, nuevos lenguajes de programación, nuevas aplicaciones de los mismos. Esto es un poco la diferencia entre todos, toda persona relativamente bien educada sabe sumar, restar, pero no todos son doctores en matemática o no todos saben demostrar teoremas. O sea, hay un salto más o menos grande. Ahora, eh, programar es algo que, como tú bien dices, se está en muchos países, y yo creo que y en Chile también hay ciertos programas que están impulsándolo, se está enseñando a nivel de educación básica. Ya a los niños de 6 7 años se les está enseñando a programar. A lo mejor no de la misma forma que que un programador profesional la haría, evidentemente. Eh, pero hay un déficit mundial en cuanto a especialistas en tecnologías de información, en programación, etcétera. O sea, en Estados Unidos, alumnos que estudian, no sé, bachelor, o sea, bachillerato o ingeniería informática o en desarrollo de software, no alcanzan siquiera a terminar la universidad y ya están contratados. Y de hecho, muchos de ellos ni siquiera terminan la universidad. Porque básicamente entran y viene una empresa y dice, tú tienes talento para esto, vente para acá. Y eso lleva a una pregunta más profunda, que es el modelo universitario tradicional chileno y a nivel mundial en muchos países está siendo cuestionado. Yo no soy, al final del día hay un montón de oportunidades de desarrollo profesional que no requieren necesariamente de una educación hiper especializada, porque mucho lo puedo ir aprendiendo yo por mi parte, eh, y que la flexibilidad de estudio, de los programas de estudio, etcétera, finalmente me ayuda a tomar mejores decisiones respecto a lo que yo quiero hacer. Entonces, perdona que me haya extendido, pero No, está bien. un poco para ir a tu punto, yo siento que o sea, la respuesta rotundamente es que hoy y en los próximos 10 años y 20 años va a ser necesario cada vez más un nivel de sofisticación más elevado respecto a programación y respecto a todas estas herramientas. Eso por una parte. Segundo, hay una necesidad de mercado gigantesca. Tercero, la velocidad de cambio con lo que, sobre todo en lo que es tecnologías digitales, tecnología de información, están afectando todas las otras ingenierías, ¿ya? Porque eso es lo otro. Hay ingenierías que hoy se van a dejar de enseñar como se han enseñado en los últimos 50, 100 años, porque en el fondo lo digital ya es parte de la forma de hacer ingeniería. Y recién algunas universidades han lanzado una carrera de ciencia de datos, la gran mayoría de las carreras piden un curso de introducción a la programación, pero eso es muy insuficiente con respecto a las necesidades hoy de ser ingeniero con una perspectiva de futuro. Así que un poco nosotros hemos hecho una apuesta muy importante en que no solamente estamos enseñando a programar, estamos enseñando ciencia de datos en el plan común, o sea, independiente de la especialidad que yo siga, yo voy a saber utilizar toda esta herramienta y por supuesto voy a tener que seguir aprendiendo porque esa es un poco la constante hacia el futuro. Vale, muchas gracias. Bueno, tanto que... Ah, Merino tenía una pregunta. Hola, muchísimas gracias por la charla antes que nada. Te tengo una duda acerca del total Big Data al final. ¿Existe una jerarquía acerca de si es que, porque el Big Data al final va en el bien común de todo, pero una jerarquía, por ejemplo, como tiene una gran huella de carbono los sistemas gigantes de almacenamiento, los servidores, y por ejemplo el Big Data que ustedes están haciendo con Amazon de astronomía?
pero que, por ejemplo, por el otro lado también hay un programa espacial de Starlink que quiere un bien común también de Internet para todo el mundo en distintos lados sin conexión. ¿Existe una jerarquía en ese sentido de qué es mejor para alguno o no? Muy buena pregunta. A ver, yo creo que hay un montón de esfuerzos a nivel Estado y a nivel mundial por democratizar y liberar el acceso a Internet. Hay varios proyectos respecto a generar sistemas de conectividad en áreas remotas, etcétera, etcétera. Entonces, está todo el tema de conectividad por una parte, donde Chile hasta hace algunos años llevaba un liderazgo muy impactante en Latinoamérica. Ahí se ha quedado un poquito más parado, pero ahora hay un par de proyectos súper interesantes, la fibra óptica que lleva directo a Australia, o las estaciones satelitales, por ejemplo, que acaba de anunciar el presidente para lo que es manejo de datos satelitales para poder mandar información. Eso es súper positivo. O sea, yo creo que hay un tema de conectividad que es cada vez más relevante y que ha hecho una diferencia profunda. Por ejemplo, en África, muchos modelos de negocio se han generado gracias a la tecnología celular, derechamente. Y es gracias a la tecnología celular que lo que el gobierno no logró hacer en muchos de estos países en cuanto a salud, en cuanto a educación, hoy gracias a los celulares y a la conectividad hoy es factible de hacer. Ahora, después está todo el impacto medioambiental. Entonces, y ahí, de nuevo, como en todas estas cosas, entra un análisis de cómo generar una actividad, y esto en realidad se aplica a cualquier orden de cosas, cómo generar actividades que ayudan, por supuesto, a mejorar la calidad de vida, pero que al mismo tiempo dañen lo mínimo o no dañen derechamente nuestro medio ambiente. Yo creo que estamos en un proceso de eso, hay un montón de desarrollos tecnológicos que están impulsándose en Amazon y en otras de estas grandes compañías, hay otras que no lo hacen, hay otros donde los gobiernos tienen que forzar a que eso ocurra, y hay un compromiso de cierta parte, yo diría, del planeta, pero no que no todos los países están cumpliendo, en particular un país que está en el norte de América, donde hay ciertos protocolos de consumo de energía, de utilización de recursos, etcétera, y de compromisos de reducir la huella de carbono en el futuro, que pasan por justamente apoyar o no las tecnologías con las cuales muchas de estas cosas están haciendo. Lo planteo de otra forma. Los desarrollos tecnológicos per se no son buenos o malos, desde el punto de vista valórico. Es cómo uno lo utiliza y qué opciones uno tiene respecto a ello de decidir si los incorpora o no. Y en el sentido, un poco en la pregunta que tú haces respecto a la jerarquización, intervienen un montón de factores, los factores sociales, económicos, del presente y del futuro, de soberanía nacional o de resguardo del clima. Y ahí es difícil, o sea, hay un cierto consenso general, pero cada realización de esto, cada instanciación de estas medidas, es un esfuerzo de múltiples órganos, múltiples posiciones, múltiples puntos de vista. Yo diría que hay un compromiso, y por eso parte fundamental del Data Observatory como fundación, es derechamente entregar insumos e información. Ahora estamos entregando, por ejemplo, 35 años de datos satelitales para que, por ejemplo, ustedes mismos en un momento puedan hacer aplicaciones para ir monitoreando pesca ilegal o tala ilegal, mareas rojas, aumento o de áreas de riesgo de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mientras más información tenemos y la usamos de forma virtuosa, por supuesto podemos tomar mejores decisiones y anticipar escenarios. La contramoneda, por supuesto, que hay quienes podrían querer mal utilizar esta información y ahí son un poco
la educación, los sistemas de monitoreo, de gobernanza, etcétera, que impiden que eso sea o no sea, o sea, sea o no sea realizado. No sé si esto ayuda un poco, no es una respuesta de sí o no. Sí, sí, se entiende que influyen muchos factores, pero que como que no hay una respuesta al final definitiva en comparación a todo lo que, a si es que un proyecto funcionaría o no directamente. A ver, es interesante, sí, lo que se está haciendo en algunos países y lo que también se ha hecho en Chile. Hoy hay toda una política nacional, se está desarrollando toda una política nacional en torno a la inteligencia artificial, donde han participado, hay mesas de trabajo, universidades, empresas, etcétera, han ido participando de esta conversación, de ir viendo cómo estas tecnologías, de cuáles son los criterios que debemos tener a nivel país para ir incorporando inteligencia artificial, por ejemplo, en el sistema legal. Ya se está utilizando en varios lugares eh, la inteligencia artificial como, como experto para poder decir si alguien o no, si una prueba en contra de alguien o a favor de alguien es verdadera o falsa. Entonces hay juicios donde ya uno derechamente le pregunta al computador cuán factible es que haya ocurrido tal cosa o no. Ahora, son usos muy específicos y hay toda una discusión más bien ética, valórica respecto a eso. Pero en torno al tema medioambiental yo diría que eso está más claro, ¿ah? No es tan complejo. O sea, hay bastante consenso respecto a eso y hay políticas generales en torno a eso. No sé si alguno tiene otra pregunta. Bueno, si no, a mí me gustaría hacer una pregunta porque hablar, escuché hablar mucho sobre la ingeniería y, y claro, no se incluye la ingeniería comercial porque sé que los ingenieros de esa área no los consideran muy ingenieros, pero por eso mismo me gustaría preguntarle qué puesto ocupa la ingeniería comercial dentro de este mundo, si es que ocupa algún puesto. A ver, lo voy a plantear de una forma, ojalá que sea suficientemente claro. El tema datos va a afectar cualquier especialidad y cualquier carrera existente y por existir. A ese punto, güey. O sea, si yo soy un periodista, yo hoy no puedo ser un periodista si no tengo no tengo manejos de datos. Más aún, por supuesto, si soy ingeniero comercial, soy ingeniero comercial, yo tengo que ver cosas de gestión y tengo indicadores de gestión, tengo indicadores de venta, tengo indicadores de operación, tengo indicadores de marketing, qué sé yo. Todo eso pasa por datos. Todas estas empresas, estos unicornios que llaman, todos estos startups que crecen a valoraciones de $1 billón o miles de millones de dólares, pasan por modelos generalmente tecnológicos. Fíjense usted en la bolsa norteamericana, las primeras 10 empresas en cuanto a tamaño de lo que llaman capital, de capitalización bursátil de esa empresa, son todas tecnológicas, son todas digitales. Apple, Google, Microsoft, Amazon, y de ahí para abajo. Alphabet, que es Facebook. Y si ustedes siguen viendo, todo lo que es plataforma es datos. O sea, Airbnb, Netflix, todas esas empresas son millones de dólares, son al final del día puras tecnologías. Y está lleno, y ahí trabajan psicólogos, sociólogos, comunicadores, programadores, por supuesto, ingenieros comerciales, antropólogos incluso en algunas de estas empresas. Y un poco lo que voy es que lo digital, y un poco resuena con lo que les comentaba al principio, lo digital va a ser parte de nuestras vidas mucho más y cada vez más. Ustedes son lo que llaman nativos digitales. eh, y yo, que acabo de ser papá hace unos meses atrás, puedo decir, mis hijos no sé qué van a hacer, porque son ultra nativos digitales, pues van a nacer con monitores y quizás cuando ocurre la singularidad a los niños en 20, 30 años más les vamos a estar insertando un chip
al momento de nacer y con eso no sé qué van a lograr, pero la imaginación un poco es el límite en este momento. Así que un poco para responder tu pregunta, eh, el tema de formación en esto, en lo que es data science, va a ser parte fundamental y además les va a permitir además tener flexibilidad a lo largo de sus vidas laborales sin mayor, o sea, sin ninguna duda. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. ¿Cómo usted ve la protección de los datos acá en Chile? Ah, muy buena Tam- pregunta. También que Eh, tiene que ver con esto de los niños, que yo por lo menos no tuve privacidad de mis datos, pero quizás en el futuro pueda cambiar o quizás ya no. a ver, la legislación chilena está muy atrasada respecto a lo que es protección de datos, eso está claro. Hay proyectos de ley que llevan años en el Congreso eh, y yo diría que lamentablemente Chile en ese sentido está muy atrasado respecto a otros gobiernos. Piensa que, por ejemplo, en Estonia, todo el gobierno es digital y todas las transacciones y todo lo que uno hace es digital, pero tiene protocolos súper seguros respecto a encriptación de datos, acceso, quién los puede ver, quién no los puede ver. Nueva Zelanda también tiene un montón de protocolos muy avanzados y hay experiencias internacionales muy positivas en que se puede ser un país 100% digital en cuanto al día a día, el manejo de mi privacidad, sin pasar por arriba de los derechos individuales, ¿ya? Pero para eso se requieren reformas a nivel del Estado, se requieren reformas a nivel de las leyes, se requieren un montón de cosas que todavía están muy entrampadas y que lamentablemente en Chile hoy vemos mucho discurso ideológico en torno a esto. El debate todavía sigue centrado si los datos son públicos o privados, cuando en realidad la discusión debe ser si son datos abiertos o cerrados, que pueden ser de origen público o privado. Pero es muy distinto hablar de datos abiertos a hablar de datos cerrados. Uno como persona puede eh, dar cierto acceso a su información porque lo beneficia, porque le beneficia al Estado y beneficia al funcionamiento de una ciudad, beneficia al funcionamiento de un colegio, beneficia, ¿ah? Uno podría estar de acuerdo en eso, pero eso hoy no está estructurado de una forma sana y hay muchos espacios oscuros donde no queda muy claro quién es responsable de qué. Yo creo que estamos hoy un poco todavía eh, atrincherados en eso. Además les comento que este es el mes de la ciberseguridad en Chile, eh, que es un elemento fundamental para que todas estas ideas puedan fluir sin perjudicar a las personas. Pero diría que falta acelerar esa agenda a nivel nacional. Eh, y ya hay muchos ejemplos internacionales que están funcionando bien. O sea, a lo que voy con eso es que no hay que inventar la rueda tampoco. Hay muchas cosas que ya están. Entonces, yo siento que hay un movimiento a favor de esto, pero hay una discusión a nivel de Congreso, a nivel de gobierno que todavía está muy entrampada. Yo creo que con esto me despido por lo demás, les agradezco un montón su tiempo, gracias Emilio y a todos quienes organizaron esta invitación. Y encantado de conversar más en alguna otra ocasión. Sí, muchas gracias. No, gracias a ti por darte el tiempo de venir y presentar. Así que eso. Ya, pues, que estén muy bien. Gracias. Eso. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.